Ok. Dame un segundito porque tengo un hipo horrible. Just 1 second. Oh, we continue with Chakraparni Prabhu. He's explaining now. He's explaining us to he was explaining what are the different age or dates that that some scholars are considering when the time of the specific Mahabharata war what happened really Chakraparni. Yes, yes, yes. O sea que ahorita va a explicar Prabhu Chakraparni cuáles las fechas más adecuadas porque hay varios puntos de vista sobre cuándo fue específicamente la batalla de Kurukshetra, la batalla del Mahabharata. Raj is drinking little water. Raj está tomando un poquito de agua porque es a traducir. Ahorita va a continuar ya traduciendo. I am back. Okay, Sí. Chakrapani, go ahead, please explain us all about the different datations. Okay, thank you. Yeah. So one is I was explaining about the different archaeological, different datings of the Mahabharata war. Estoy explicando sobre las diferentes épocas arqueológicas en la que fechaban a la batalla de Kurukshetra. Because on one category there are people who do not accept the Mahabharata at all. They say it is a myth. Porque por un lado tenemos a las personas de que no aceptan el Mahabharata para nada y dicen que es mitología. On another category, there are people who accept that the Mahabharata is historical. Y por otro lado tenemos a las personas que aceptan el Mahabharata como histórico. But in that category, there are several varieties. Pero en esas categorías hay diferentes variaciones. So one of that variety will say Mahabharata happened 2500 years back. Unos dirán, el Mahabharata pasó a X fecha. One category may say Mahabharata is 4000 years old. Otros van a decir, el Mahabharata fue hace 4000 años. So one category may say Mahabharata is 5000 years old. Otros van a decir, el Mahabharata pasó hace 5000 años. So what exactly is reality? Entonces, ¿cuál es la realidad exacta? So when you discuss the historicity of any event, Entonces, cuando tú discutes la historicidad de cualquier evento, the date of the event is very important also. la fecha del evento es muy importante también. So coming back to the discussion which we had before. Regresando entonces a la descripción que tenemos de antes. So what B.B. Lal did is that he gave the date of Mahabharata to around 9th century BC. Entonces, la fecha de B.B. Lal va a decir que fue en el 9000. So B.B. Lal gave the date of 9th century BC. Then we had Dr. S.R. Rao who disagreed with B.B. Lal and gave the date of 15th century BC. Luego tenemos al doctor Rao que está en desacuerdo con B.B. Lal y dijo que la fecha era del 4000. So now there are many scholars who even disagree with S.R. Rao. They say no, chariots were found which are 1900 or 2000 BC. So therefore Mahabharata is belonging to that date only. Entonces, después hubo unas personas que encontraron estos carruajes y dijeron, y los investigaron y dijeron de que no, el Mahabharata pasó en la época donde se hallaron estos carruajes. So as you can see how historical research has progressed. Entonces podemos ver cómo ha progresado la investigación histórica. So one scholar says it is 3000 years old. Entonces unos scholars dicen que fue hace 3000 años. Another scholar comes later, he finds Dwarka and then he says it's 3500 years old. Otros dicen, luego llegó otro scholar, encuentra Darko y dice es de 3500 años. Another scholar comes, he says, no, I found new evidence, it is now 4000 years old. No, luego llega otro y dice, no, yo encontré más evidencia, es del 4000. Tomorrow or after Mañana, 2 years,
Mañana, dentro de 2 semanas, Someone may find some more evidence and they will say, no, no, Mahabharata is 4,500 years old. alguien va a encontrar más evidencia y va a decir, no, el Mahabharata fue hace 4500 años. And then finally somebody may find something 5,000 years old and say Mahabharata is 5,000 years old. Y luego va a llegar alguien más y va a decir de que no, porque va a encontrar algo de 5000 años de viejo y va a decir, no, el Mahabharata se fue hace 5000 años. So we have to understand this one particular very important point we have to understand. Entonces necesitamos entender muy bien este punto en particular, That according to American archaeologists, que de acuerdo a a la arqueología americana, 90% of ancient 90% of India's archaeological historical sites are still underground or underwater. de que han dicho de que el 90% de las cosas, sí, las investigaciones arqueológicas están bajo el agua o bajo tierra. So either they are underground or they are underwater. Yeah, I already translate that. So no, I said it again to re-emphasize the importance of that statement. Entonces, ok, yeah. Entonces, So, ujú. Entonces, es importante encontrar de que sí, de que o están o bajo el agua o bajo tierra están las evidencias arqueológicas. so the point here is that Entonces, one very important point here is that when you study the Mahabharata, you find many potential archaeological markers by which you can see that the Mahabharata cannot be after a certain date. entonces cuando uno investiga el Mahabharata se da cuenta de que hay marcas arqueológicas muy importantes. Like for example, if you accept Bibi Lal's date, Así que, por ejemplo, si aceptamos las fechas de Bibilal, then how do we reconcile the dates of S.R. Rao and the Sanoli chariots? entonces, ¿cómo podemos aceptar las fechas de Rao y de los carruajes de Sanoli? So the general consensus nowadays is that people are starting to reject Bibi Lal's findings. Entonces, el consenso general es de que hoy en día las personas aceptan pues, la data de Bibilal. They respect his research. Bibi Lal's respect is greatly respected, no doubt about that. Las investigaciones de Bibilal son muy respetadas y no hay duda de eso. He was a great personality who did amazing research with respect to Indian archaeology, no doubt about that. Él fue una personalidad muy importante que hizo sí, un gran aporte a la investigación arqueológica. But we have to agree that his dates of Mahabharata cannot be accurate. Pero tenemos que aceptar de que las fechas del Mahabharata sus fechas del Mahabharata no son accurate, sí sé que accurate es no son exactas, no son sí, no son exactas. Right. So why is this so? Because even recently, whatever archaeological data is coming up, they are all contradicting what Bibi Lal said. Y eso es porque todas las investigaciones arqueológicas que están saliendo recientemente, todas contradicen lo que dice Bibilal, Especially with respect to the Mahabharata. especialmente las que se refieren a las del Mahabharata. So Bibi Lal's dating of 9th century BC is mostly not accepted nowadays because of the fact. Entonces, la data de Bibilal hoy en día no se acepta por el hecho It doesn't agree with epigraphy. porque no concuerda con la epigrafía. It doesn't agree with tradition. No está de acuerdo con la tradición. It does not have any astronomical data to back it up. No tiene ninguna evidencia astronómica que lo respalde. Of course, astronomical research has its own problems, which I will discuss if time permits. Claro, también la evidencia astronómica tiene sus propios problemas, pero ya discutiremos de eso después.
And then we have this problem with Bibila's dating is that it doesn't mention of the Saraswati problem. Y tenemos este problema con las investigaciones de Biblia que no menciona el problema del Saraswati, que se secó. Because the Mahabharata is clearly referring to a flowing Saraswati, a river Saraswati which was flowing. El Mahabharata explícitamente se refiere a Saraswati como un río que estaba fluyendo. And the research of several scientific personalities has clearly shown that there was a river flowing in India by the name of Saraswati. Y todas las investigaciones arqueológicas han confirmado de que en India había un río que estaba fluyendo que se llamó el Saraswati. And that river is dated to, that river had got dried at around 1900 BCE. Y ese río ha estado fluyendo desde 1000 años antes de Cristo. So imagine if the Mahabharata is referring to a river called Saraswati, which got dried up 4000 years back. Entonces, si el Mahabharata que habla de un río Saraswati fluyendo fue escrito hace a los 400 antes de Cristo, So a los 1000 antes de Cristo, the Mahabharata must have been written before 4000 years because of the fact that it knows the river. entonces, porque el Mahabharata conoce el río Saraswati que está fluyendo, obviamente tuvo que haber sido escrito antes de la fecha dada por el SB, sí. Right? So the point of Saraswati is an important point to mention. That's which clearly indicates that the Mahabharata war cannot be 9th century BC. Entonces, por el punto del río de Saraswati, claramente se prueba de que el Mahabharata la batalla de Kurukshetra no pudo haber sido escrita en esas épocas. And another problem which we face in India is that Can you repeat, please? in India we face one problem, Entonces en India atravesamos un problema, which is that archaeological data is not fully published. y eso es de que las investigaciones las investigaciones arqueológicas no se publican completamente. Like for example, in India we have what is called as Archaeological Survey of India, ASI. Entonces en India tenemos una cosa que se llama el Servicio Arqueológico de India. And ASI does not publish all the findings. Like I could read from my book on one section. Y esa institución no publica todas las investigaciones arqueológicas, como lo menciono en una parte de mi libro. So this is from page 205 from my book. I'm giving one data. Can you repeat, please? Page 205 from my book. Okay. Y entonces en mi libro, en la página 205. So in that, I've shown evidences, like for example, in 1963 to 19. Your video stopped. Okay, can you see me now? No, yeah, but the whole video stopped, so I can't hear you in that specific moment. Can you repeat, please? So in the year 1963 till 1965. Entonces en la data de 1963 a 1965. In that year, 144 archaeological sites were identified for excavation. Había 144 artículos de excavación arqueológica. And out of 144 sites, those 144 sites were excavated. Y esos 144 sitios de excavación fueron, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Fueron. Papá, estás muteado. Yo estoy seco. Fueron, hay un remember the word in Spanish. Fueron, papá, estás muteado, por favor, desmuteate para que me puedas ayudar. Sí, que fueron descubiertos. No, está diciendo lo contrario.
que fueron olvidados. Ajá, eso. Ya, continue, Prabhuji. So out of 144 sites which were excavated in those 3 years, Entonces, de esos 144 lugares que fueron excavados en 2 o 3 años, the reports were published only, how many reports were published? 39 reports. entonces, de todas esas excavaciones, solo 39 fueron reportadas. So imagine 144 sites excavated and only 39 reports published. Pues imagínense, 144 fueron excavados y nada más reportaron 39. And from 1965 to 73, 8 years of span, Y de 1965, y del 1965 a 1900, so nearly 8 years, from 65 to 72. ok, sí, en 18 años, From 65 to 73, 112 archaeological sites were excavated. 100 what? 112, 112. Ok. Entonces, de ahí, de todos de esos 18 años, fueron como, Solo 33. No, por eso, de los 18 años después de esas tres que no fueron publicadas, en esos 18 años, nada más, todavía se investigaron todavía aún más y se rescataron más, como, ¿cuántos dijo el devoto? Como 33 33 más y no todas fueron publicadas. reportados. So 112 archaeological sites and reports published is just 19. Entonces, de esos 112, de esos 1112 de excavaciones arqueológicas solo fueron reportadas. How much was reported, please, again? 112 reports, 112 archaeological sites excavated and reports published is 19. Ok, ya. Y de esas 1000 y tantas que se excavaron, nada más reportaron 19. Like that, I could keep repeating for every time period in India. Can you repeat, please? Like this, I can show for every time period in India. Ok. Y esto se puede mostrar en cada periodo de la época de la India. So what happens is that so many archaeological sites are found. Entonces, lo que pasa es de que hay muchas investigaciones arqueológicas que son encontradas. But hardly 10 to 20% of reports are published. Pero a lo mucho, del 10 al 20, del 20 al 30% de reportajes son los que son publicados. A question. Imagine you find, yes, Prabhu. Let me interrupt a little, ¿ok? Bueno, usted estaba diciendo, traduce, Rada, You was talking about que ahora la arqueoastronomía now the archaeoastronomy nos da evidencia más exacta, now give us more exact evidence porque tiene como bases because it has as a basis calculaciones matemáticas mathematical calculations en las posiciones de las constelaciones in the constellations positions en el pasado, in the past. y Sadaputa Prabhu, Prabhu Sadaputa, el doctor Richard L. Thompson, Dr. Richard L. Thompson, que esté en la gracia de Krishna, who is in Krishna's grace now. También el doctor Narahari Achar, Also Dr. Narahari Achar, que también está en la gracia de Krishna, who is also in Krishna's grace now. era devoto de Krishna. They both were devotees of Lord Krishna. Lo conocí en persona también. I meet him in person also, Okay. by the way. Y otros como el doctor Ragavan And others like Dr. Raghavan han mostrado
they had show, demonstrate, demonstrate, sí, ajá, con los algoritmos computarizados actuales, no, yo los traduzco porque eso es con lenguaje, sí, yo lo sé, por eso, with the newest algorithm, matemáticas algoritmos, y computers, sí. yes, yes, Ajá. Que la fecha de Kali Yuga that the date of Kali Yuga, fue en el año 3102, traduce por favor tú las fechas, was in the 3102 years before Christ, 18 de febrero, in the 18th of February, February, February 18, sorry, ajá, de 3000 before Christ. mejor, sí. Ajá. Pero como usted dice también, But as you said also, el doctor Nilesh Oak, the Dr. Nilesh Oak, que estuve con él en el pasado congreso, that I was with him in the last conference, in the Hindu Dharma Convention en Washington, D.C., en el ya lo Hindu, dijiste en inglés. Sí, lo acabas de sí, decir tú en inglés. en la convención de Hindu Dharma en Washington, D.C., Ajá, ajá, ajá. él sostiene con base a otro profesor que se llamó Bartak, He with the base he of holds with the base with other doctor called Dr. Bartak, uh-huh, que fue 5000 años antes de Cristo. ¿Conoce usted acerca de eso, de esas dataciones? that the Mahabharata was in the 5000 BC. yeah. Do you know about those dates? Yeah, I'm well aware. Yes, please go ahead. Dice que sí, que está consciente de ello. ¿Y cuál ha sido cree usted o sea usted que es la más exacta? And which one which data do you think is the most exact one? None of them. ¿Mande? I mean, excuse me. The answer is none of them. La respuesta es ninguna de ellas. So I'll explain that. Please give me 5 minutes of continuous time. I'll explain them. Entonces, por favor, deme 5 minutitos y lo voy a explicar. Right. Regarding when we come of archaeoastronomy, when we speak of archaeoastronomy, Ya que me preguntó sobre arqueoastronomía, hablaremos de arqueoastronomía. the technique is that you study the data given in the scriptures, like in the Mahabharata. La cuestión es de que eso se basa en los estudios que se dan en las escrituras, en el Mahabharata. You study the planetary positions, you study the position of the nakshatras, and then based on those particular positions, you try to get the date of Mahabharata. Entonces tú estudias las posiciones de las nakshatras, o sea, de las estrellas y de las posiciones astrológicas y astronómicas, y de ahí se saca la data del Mahabharata de acuerdo al propio Mahabharata. So regarding astronomy, it is a very ancient science, no doubt about that. Y la astronomía es una ciencia muy, muy antigua, nadie duda de eso. So astronomy undoubtedly is a very ancient science, but mapping of astronomical data into software is not an ancient science. Sí, y la astronomía es una ciencia muy antigua, pero mapear ¿cómo se llama? Las fechas mediante computadora no es una ciencia muy antigua. Because none of our ancestors told us that all data you should put in astronomy software and you will get the exact sky maps and the exact date. A ver, can you repeat again? Because our ancestors and ancient astronomers never told us that you can use these astronomy software. Of course I'm making joke here. Okay. Ya, I get it already. Porque nuestros ancestros nunca nos dijeron que podíamos poner las fechas estas y sacarlas así nomás. Astronomy software are not completely reliable for dating the Mahabharata. Los astrónomos no están completamente capacitados para datear el Mahabharata, para fechar el Mahabharata. I have shown in chapter 12 of my book
Y yo en el capítulo 20 de mi libro muestro. So what I did is that I mapped a particular instance, like let me read out the particular instance from my book. Entonces yo muestro una particular parte de mi libro. So Professor Narahari Achar, he gives the sky map of 26 September 3067 BC. Entonces el doctor Naranja Echar da esta fecha del... Can you repeat the date, please? More slowly. 26 September 26 de septiembre. 3067 BCE. En el 3000 antes de Cristo. So in that year, he tries to map those. I mean, he generates the sky map of that particular sky map. I hope you understand what is sky map. Yes, I get it. Entonces él, mediante un mapa estelar, trató de sacar la fecha del Mahabharata. So a sky map basically is like, okay, before I go into what is a sky map, so what he did is that he generated the sky maps of that particular date through Voyager software. Voyager. Entonces él llegó a esa fecha particular mediante el mapa estelar, mediante software de computadora. Okay, so listen carefully. 26 September 3067 BC, Narahari Achar gave the sky map of that particular date. Entonces, el doctor Narahayachar dio en base al mapa estelar, da esa fecha del 26 de septiembre del 3006 a.C. So that he released in his books. Y eso es lo que pone en sus libros. I have cited that particular evidence here in this Narahari Achar's sky map. I have shown here in this particular section. Y en esta sección ¿cómo se llama? Del libro saco particularmente Okay. la evidencia. Just remember this date, 26 September 3067 BC. Yes. Entonces quédense con esa fecha en mente, del 26 de septiembre del 3600 a.C. So Narahari Achar's sky maps are shown in Voyager software. Entonces, los mapas estelares de Narahayachar aparecen en un software, ¿verdad? And then we have a software called as Stellarium. Y luego tenemos el software de Palesterium. So what I did is we mapped those data in Stellarium. Entonces, si ponemos esa data en el Stellarium, I mean, what I did is that on 26 September 3067 BC, I got for different time periods. entonces, si yo pongo esa data en el nuevo software más reciente, me salen diferentes épocas. Like morning 6 o'clock, then 9 o'clock in the morning, then noon, then 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m. All the different time periods, I generated the sky map. Entonces, lo que es las diferentes horas, desde la mañana hasta la tarde, aparecen en el mapa. So Voyager software is giving sky map, and that is produced by Narahari Achar in his book. Entonces, ¿por qué el software produce este mapa que aparece en el libro de Narahari Achar? I'm repeating. Narahari Achar gave the sky map of 26 September 3067 BC through Voyager software. Entonces, el doctor Narahari Achar saca el mapa del 26 de septiembre del 3000 antes de Cristo en otro software. So then what I did for the same date, I generated sky map through Stellarium. Can you repeat the last part of what you say? For the same date, 26 September 3067 BC, I generated sky maps not through Voyager, but through another software which is called as Stellarium. Ok, entonces yo la misma data la puse en otro software, no en el mismo que usó Narahari Achar, pero en otro software, y puse la misma fecha que él habló. Stellarium, software called as Stellarium. En el software de Stellarium. So this is the sky maps shown in the Stellarium software. Y estos son los mapas que se muestran en el software de Stellarium. You know, the interesting data is that, okay, we found in
Narahari Achar's sky map. I mean, Entonces, the sky map yes, generated yes, by yes, yes. Narahari Achar. Ya, ya, ya. Entonces encontramos que en el mapa estelar de Narahari Achar, It does not, the sky map generated by Narahari Achar for that date does not agree with Stellarium's sky map. nos encontramos que el mapa estelar de Narahari Achar no concuerda con el del software del Stellarium. So if it is an actually scientific methodology, all the softwares would agree with, they would not have any difference between themselves. Entonces, si la astronomía fuera más científica, entonces no todos los softwares estarían de acuerdo con el mismo mapa sí, astronómico. No había Like, variaciones. like, for example, I'll give you a specific example. Entonces, déjeme darles un ejemplo muy específico. So we have one nakshatra which is called as Revati nakshatra. Tenemos esta nakshatra que se llama Revati, That is called as Zeta Piscium. que es llamada Cetaphisium. So in Narahari Achar's sky map, we found that we have the moon's position, and Zeta Piscium is very nearby. Entonces, en el mapa de Narahari Achar encontramos de que tenemos a la luna y la luna tiene a la Cetaphisium muy cerca de la luna. Okay, but in Stellarium, for the same date, Pero en el by Stellarium, moon there is okay. ajá, ya. Pero en el Stellarium, con la misma fecha, encontramos que no tienen la misma posición. In Stellarium, we don't find the moon and Zeta Piscium nearby. They are very far away. En el software de Stellarium no encontramos de que la luna y la nakshatra de Revati están muy lejos una de la otra. So the problem with astronomical dating through softwares is Entonces, el problema con la de la astronomía a través de software es that even the softwares which are reputed and greatly accepted within the scientific community, en que inclusive los softwares que son muy respetados por la comunidad científica they don't agree with each other. No concuerdan uno con otro. So as ancient you go, like for example, we could have samples up till 500 BC by which we could verify. Ah, entonces, en el tiempos pasados podemos encontrar fechado con el que podemos verificar. But the more ancient you go, you do not have samples. You need astronomical samples to be able to verify what the software is saying is correct or not. Entonces, y tenemos ejemplos, pero entre más lejos va una cosa, no tenemos esos ejemplos para poder corroborar cuál software está correcto y cuál no. So how do we use that astronomical data in our shastras for dating? Can you repeat, please? So how do we use the astronomical data given in the Mahabharata for dating the Mahabharata? Ok. Entonces, ¿cómo podemos usar la astronomía dada en el Mahabharata para poder fechar el Mahabharata? So, yes. Usted conoce los estudios de Aryabhata, ¿no? Y de Brihadarabhata y Bajaramihira. Do you know the studies of Airavata and ¿qué más? Brihadarabhata, Vidragarga. Barahamihira, Ajá. Barahamihira a Pandit Kalhana y de Pandit Kalhana. Yes. Y ellos hicieron un estudio muy semejante a lo que hizo el doctor Raghavan, el doctor Narahari y Sadaputa Prabhu. Concuerdan. And they do a study that is very Similar. agree with the studies of Prabhu Narahari. El doctor Narahari, I'll come to it. Sadaputa, and also Dr. Raghavan. Y esa fecha guía los calendarios panchangas de la India por miles de años. And that date is who guide the Panchangas calendaries of India since years. For thousands of years. Okay, can I answer this? No? Yes.
Yeah, so regarding the dating of Mahabharata, regarding Entonces, with Panchanga, ajá, entonces, hablando de la data del Mahabharata, tomando en cuenta los panchangas, so everybody in astrology, they agree with the fact that the Mahabharata, okay, everybody in astrology, they have what is called as a Panchanga, and in Panchanga we have the date of Kali Yuga. entonces todo el mundo en la astrología usan los panchangas, que son los calendarios que datan cuando empieza Kali Yuga. Date of Kali Yuga is 3101 BC. Kali Yuga empezó en el 3000 antes de Cristo. Okay, 3101 BC or 3102 BC, depending on whether you take the zero or not. Varía dependiendo de dónde acomodas el cero, pero es en 3000 aprox. So now the question is that those dates which are 7,500 years old, like some scholars, they say Mahabharata is 5561 BC. So those dates are naturally discredited, Those days are what? naturally rejected. Que esas datas son naturalmente rechazadas. So because they don't have backing of epigraphy, Porque no tienen el respaldo de la epigrafía, they don't have backing of traditional astrology, no tienen la base de la astrología tradicional. their only foundation is based on the astronomy software. Toda su base es en los softwares astronómicos. So the moment if somebody says astronomy software has, like if somebody says astronomy software is not fully accurate, then their entire theory will collapse. Entonces, cuando alguien dice de que la astronomía no es los softwares de astronomía no son correctos, automáticamente se colapsa. So in India, we have a tradition going for thousands and thousands of years, and we keep the tradition alive. Keep the tradition alive. Sí, sí. En India tenemos una tradición de miles y miles de años y mantenemos la línea de la tradición viva. So for thousands of years, Indians have maintained in inscriptions and in literature. Entonces, los hindúes durante miles de años han mantenido en las escrituras y en la literatura. And all of them point to one single date for Kali Yuga, which is also the year of the Mahabharata war. Y todas ellas apuntan a un mismo año de Kali Yuga que también es acorde a la batalla de Kurukshetra. Like for example, if you see the Aihole inscriptions. Entonces, por ejemplo, si tú ves las inscriptions of where? Of what? Aihole. Aigole, okay. Yeah, Aihole inscriptions gives a clear date of Mahabharata war. Las inscripciones de Aigole te dan una fecha exacta de la batalla de Mahabharata. It gives a clear date of Kali Yuga. Y te da una fecha clara de Kali Yuga. It gives a clear date of Shaka era. Te da una clara fecha de la era Saka. This is one point. And in India, we have a tradition of dating 3101 BC as the year of Yudhishthira Shaka, means when Yudhishthira came to power. Entonces, en la India tenemos la data ¿del cuándo? De cuando Yudhishthira subió al gobierno, que fue can you repeat the date, please, again? So 3101 BC is the year of Kali Yuga. O sea, en el 3000 fue la era de Kali Yuga. 3101 BC is the year of Mahabharata war. En el 3000 fue la batalla del Mahabharata. And 3101 BC is also the Yudhishthira Shaka. Y en el 3000 fue también cuando Yudhishthira subió como el rey del mundo. Because Yudhishthira came to power after the Mahabharata war. Immediately after Mahabharata war, he became the king. Porque Yudhishthira subió como al poder inmediatamente después de la batalla del Mahabharata.